Muy buenos días, profesor y estimados compañeros. Somos el grupo número 6 y en esta ocasión presentaremos nuestro análisis del cuento Paco Yunque. A través de esta obra buscamos explicar cómo César Vallejo expone la desigualdad, el abuso de poder y el silencio como manifestación de opresión. Nuestro objetivo es mostrar cómo estos elementos presentes en la experiencia del protagonista se relacionan directamente con los argumentos planteados en nuestro ensayo. César Vallejo nació en 1892 en Santiago de Chuco, en una provincia andina del norte del Perú. Provenía de una familia humilde, marcada por la religiosidad y las tradiciones rurales. Su padre, Francisco Vallejo, era humilde y era un hombre culto y autodidacta, mientras que su madre, María de los Santos Mendoza, era una mujer dedicada al hogar y de profunda fe cristiana. Durante su juventud, César Vallejo fue testigo directo de la pobreza, de la injusticia y la desigualdad que afectaban a campesinos e indígenas. Experiencias que más tarde marcaron toda su obra literaria y fortalecieron su mirada crítica hacia la sociedad. En 1931, Vallejo escribió Paco Yunque, un cuento donde retrata la desigualdad social y el abuso de poder, inspirándose en las problemáticas reales del Perú de inicios del siglo XX. En esta obra, el autor denuncia cómo las instituciones, como la escuela, reproducen injusticias similares a las que él mismo observó cuando era joven. Vallejo falleció en 1938, dejando un legado literario marcado por su compromiso con los sectores más vulnerables y profunda preocupación por la dignidad humana. Paco Yunque es un cuento de César Vallejo que muestra cómo la desigualdad y el abuso de poder afectan a los más vulnerables. En esta historia se logra narrar la llegada de Paco, un niño humilde que llega a una escuela donde es maltratado por Humberto Grieve, hijo del alcalde, quien recibe privilegios y a su vez recibe protección. A través de estas situaciones, el autor denuncia cómo las instituciones pueden reproducir injusticias y cómo es que el silencio impuesto al protagonista se convierte en un símbolo de opresión. Después de nosotros haber presentado este análisis, nosotros como grupo hemos realizado una significación de una de las escenas más importantes del cuento, donde se puede evidenciar claramente la injusticia que Paco sufre dentro de la escuela. Era el primer día de clases para Paco Yunque. Este entró al salón en silencio, con su cuaderno entre las manos y el miedo reflejado en sus ojos. No conocía a la ciudad ni a los demás niños, pero estaba allí porque su madre soñaba con que él pudiera aprender y pueda tener un mejor futuro que ella. Mientras que Paco buscaba su sitio, la puerta se abrió de una manera brusca. Era Humberto Grieve, hijo del alcalde, el cual entró tarde al aula empujando a algunos compañeros. Caminaba con la seguridad de quien sabe que todo le será permitido. Siempre iba tarde y el profesor no dice nada. Sí. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Bueno, continuamos con la clase. Pasaron algunos minutos. El profesor pidió que los alumnos terminaran su tarea. Paco le había trabajado con mucho esfuerzo la noche anterior. Era la única manera que conocía de demostrar que podía hacerlo bien. Los alumnos terminen su tarea, que en un momento vas a revisar. Oye, tú nuevo. Dame tu cuaderno. No, este es mío. Yo lo hice. Te dije que me lo des. Paco se quedó quieto, temblando. No podía detenerlo. Humberto guardó el cuaderno de Paco en su propia mochila como si fuera suyo, actuando de una manera injusta. Profesor, Humberto le ha quitado su cuaderno a Paco. No es verdad, él hizo la tarea. El profesor caminó hacia ellos, pero su rostro no mostraba signos de molestia, sino una extraña resignación. Bueno, dime, ¿qué pasó? No, profesor, solo quería ver su cuaderno. Nada más. El profesor no insistió, no pidió el cuaderno y no preguntó más. Paco sintió como algo dentro de sí se rompía, su esfuerzo, su ilusión. Llegó el momento de revisar la tarea. Humberto entregó el cuaderno de Paco como si hubiera sido suyo. El profesor lo ojeó y asintió complacido.
Muy bien, alumnos, traigan su tarea. Aquí tiene profesor. Muy buen trabajo, excelente, Humberto. Pero profesor, No, tú cállate, tú eres un mentiroso. Las palabras cayeron como un golpe. Paco bajó la cabeza, incapaz de poder defenderse. Su silencio era su única manera de sobrevivir. Al fondo, Humberto sonrió con triunfo, y en el aula se hizo un silencio incómodo, un silencio que decía más que cualquier palabra, que la injusticia en ese lugar estaba más que permitida. Después de haber evidenciado la significación de una de las escenas más importantes del cuento, nosotros hemos recopilado algunas preguntas para poder obtener opiniones acerca del cuento escrito por César Vallejo. A continuación tenemos la entrevista de un profesional quien nos brindará su opinión respecto a lo ya mencionado. Buenos días, soy la alumna Angeli Vila Silva. Hoy me encuentro con el psicólogo que amablemente nos ha concedido esta entrevista y hoy día vamos a hablar sobre el cuento de César Vallejo, su obra más conocida que es Paco Yunque. Muchas gracias, Daniel, por tu invitación. Mi nombre es José Vila Castro, soy psicólogo organizacional y cuéntame, ¿cuál es tu primera pregunta? ¿Cuál considera usted que es el mensaje principal y el más importante de esta obra literaria? Desde la perspectiva psicológica podemos ver que la obra literaria Paco Yunque transmite un mensaje profundo sobre cómo las dinámicas de poder y la desigualdad y el abuso afectan el desarrollo emocional de un niño. Podemos ver que en el cuento es una sociedad injusta de los niños más vulnerables que pueden ser sometidos a la humillación y el abuso de ellos, y muchos de estos niños optan por el silencio, lo cual afecta su autoestima, su capacidad de defenderse y su forma de relacionarse entre los demás. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Por qué el silencio de Paco Yunque es tan importante en este cuento? ¿O qué es lo que simboliza ese silencio? Hay un mensaje tan profundo que podemos ver claramente. Si bien es cierto, el silencio que tuvo el protagonista en ese entonces es un impacto emocional de desigualdad y el abuso, como te mencioné hace poquito. Podemos ver que es un niño muy vulnerable y que su silencio no es simple, simplemente es una timidez que es como una respuesta psicológica a su defensa. En este caso, el protagonista Paco Yunque ha interesado que no tiene derecho a reclamar, que su voz, no vale, y que hablar puede tratarle más daño. Así es que podemos ver en un perfil psicológico que su silencio es muy simbólica, como la sumisión aprendida a vivir en las condiciones hacia la sociedad, o también podría ser una indefensión ante una figura de la autoridad, ¿no? En síntesis, nuestra tesis sostiene que Paco Yunque revela cómo la desigualdad social y el abuso de poder generan injusticias profundas a los sectores más vulnerables. Para demostrarlo, observamos tres aspectos centrales en el cuento. Primero, la escuela como institución reproduce jerarquías injustas, favoreciendo siempre al más poderoso y silenciando al pobre. Segundo, el silencio impuesto a Paco funciona como un símbolo claro de opresión, mostrando cómo quienes no tienen privilegios carecen también de voz y de protección. Tercero, las relaciones entre los personajes principales, especialmente entre Humberto y Paco, evidencian cómo la sociedad legitima el abuso, la discriminación y la desigualdad. Estos argumentos confirman que César Vallejo no solo narra una historia escolar, sino que una denuncia a una realidad social marcada por las injusticias estructurales que aún persisten. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tenga ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy, de otoño. Jueves será, porque hoy, jueves, ¿qué prosa estos versos? Los húmedos me he puesto la mala,
y jamás como hoy me he vuelto, con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto, porque le pegaban todo sin que él les haga nada. Le daban duro con palo y duro también con una soga. Los días jueves y los huesos húmedos, la soledad, la lluvia, los caminos, el alma que no olvida su tormento y el hombre que resiste lo que vino. Pero en su nombre vibra todavía la fuerza de los pueblos y su historia, la herida que sangró por tantas manos buscando dignidad, justicia y gloria. Y aunque la muerte cae como tormenta, su voz es lo que llama que no cesa, porque Vallejo vive en cada herida que lucha por ser certeza.